Bienvenido a todos los presentes. En esta ocasión les venimos a hablar nosotros sobre la práctica reflexiva, la naturaleza y conceptualizaciones, como también de la noción y la finalidad de esta. En esta ocasión, los hablantes son Andrés Ramos y yo, Damián Barrenuevo. Siempre ha estado en debate posiciones al respecto sobre el profesor y qué rol cumple, si es un rol más de un artista, de manera subjetiva y reflexiva, o de un científico o un mecánico que es todo más objetivo. Sin embargo, al pasar los años, se ha tratado de superar los planteamientos positivistas que hubieron en algún momento. Para los que no saben, el positivismo es un movimiento filosófico que apunta a que el único conocimiento válido existente es el conocimiento científico adquirido a través del método científico, lo cual, al superarse este, se va replanteando la metodología que forman a los profesores, supliéndola por una práctica más reflexiva. De igual forma, el énfasis que se usa en la práctica reflexiva viene de los trabajos del autor, del filósofo Donald John, los que señalan que para contrarrestar una racionalidad técnica es necesaria la práctica reflexiva. Es importante que la reflexión sobre el conocimiento de la acción sea cada vez más presente. Para los que no saben, el conocimiento de la acción es saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona mientras nosotros estamos realizando la acción, valga la redundancia. Los nuevos planteamientos de la formación también optan por basarse en la práctica y centrar su eje en la experiencia y la reflexión de esta misma, donde se privilegia el camino o el recorrido aparte de la meta. Esto nos hace pensar igual lo que vimos un par de clases antes, donde se puso en debate qué era más importante, si todo lo adquirido durante el proceso o bien lo más importante era la meta y qué conseguíamos con todo este proceso. Eh, para tener una buena enseñanza, exigen tomar decisiones reflexivas el docente, reflexiones racionales y conscientes. También tienen que tener la capacidad de justificar razonablemente sus decisiones y acciones dentro del aula. El siguiente es Seichner, que consideraba las acciones de personas críticas y autónomas y tienen que adquirir una mayor importancia en el ámbito de la práctica. Eso quiere decir que tienen que llevar a cabo de forma eficiente, crítica y creativa a través de ejercer la práctica dentro del aula y para poder tener un conocimiento pedagógico cimentado en la reflexión. Eh, Después viene Barnett. Barnett, según la pensamiento reflexivo, tiene procedimientos formativos, se centra más en el procedimiento formativo del universitario, para que crezcan como unos profesionales reflexivos. Barnett destaca a Chon. Eso quiere decir que Chon entiende dos elementos constitutivos de, de la reflexión y práctica, donde manifiesta la interacción entre la acción, el pensamiento del ser, y la otra señala que tiene que haber una coherencia entre la reflexión-acción como algo inseparable. Como señala mi compañero, John apunta también a que los estudiantes aprenden más de una forma en la que ellos escuchan, observan, actúan y disponen de esta supervisión de un profesor, pero centrándose siempre en el aprendizaje. No solo aprenden de lo que escuchaban o de lo que aprendían en clases magistrales, sino que también reflexionando sobre esta. También señala que, por ejemplo, un profesional aprende sobre la marcha y gracias a esto igual aparece el concepto de la reflexión sobre la acción que nombramos anteriormente. Este autor igual busca recuperar la razón práctica, o sea, la reflexión sobre la acción para poder hacer frente a diversas situaciones educativas en el aula. El pedagogo, filósofo y psicólogo John Dewey aborda la necesidad del pensamiento reflexivo en dos libros que él escribió, los cuales son Cómo pensamos y Lógica, teoría de la indagación.
en el que señala que la teoría y el análisis lógico son generalidades sobre el proceso reflexivo. Para este autor, la práctica reflexiva se da cuando el alumno se encuentra frente a un problema real y necesita soluciones inmediatas para poder superarlo. Basado también en los trabajos que tuvo Schoen, los autores Killing y Tottem señala que existen tres clases de reflexión: la reflexión sobre la práctica, la reflexión en la práctica y para la práctica. Las dos primeras nombradas, que eran sobre la práctica y en la práctica, son más de carácter reactivos, es decir, en el momento. Yo reflexiono en el momento de la acción y ocupo o hago uso de esta misma. Y la Y el último, reflexión para la práctica hace que el maestro se tiene que anticipar a los problemas, a las necesidades o cambios que tiene dentro de una interacción educativa dentro del aula. También pasamos a eh, Spark, Langer y Coldon. Ellos ayudan a desarrollar tres tipos de elementos del pensamiento reflexivo, donde está el elemento cognitivo, el elemento crítico y el elemento... narrativo. El último, se relaciona con las narraciones del docente o los relatos desde su experiencia dentro del aula. El elemento cognitivo es el aspecto en el que aporta todos los conocimientos necesarios para que el maestro sea un buen profesional. Y el elemento crítico es el que obliga a tener presente siempre la dimensión ética y personal de todo planteamiento educativo presente en el aula. También el erudito Max van Manen señala que hay tres niveles de reflexividad: el nivel 1, 2 y 3, donde en el nivel 1 se centra en el uso adecuado de la reflexividad dentro del aula. El 2 es de la aplicación de los criterios educativos. Y el 3 da cuenta del ejercicio de la reflexión crítica, cuestionar criterios relacionados con el aula, ya sean éticos, normados o morales. Como ya habían dicho mi compañero, Spark, Langer y Colton, eh, al, al ayudar al desarrollar los tres elementos, como ya habían mencionado, eh, da más bien nos da más bien como unas apreciaciones generales de los dos, del texto en general, donde como salen las clases que usted más bien ha dicho sobre las experiencias dentro del aula. Es decir, ellos ponen en teoría todo lo que a un pedagogo nos vamos a enfrentar dentro de la acción dentro de un aula. Eso quiere decir que nos estamos preparando teóricamente, pero va a ser muy diferente cuando nosotros ya estemos en la práctica. Todas las acciones que vamos a tener que resolver, todas las decisiones que vamos a tener, también nuestro pensamiento de si que estamos haciendo bien las cosas dentro del aula, si los estudiantes están aprendiendo. Entonces, este, este extracto de texto que nos dio a leer ayudará mucho hacia la formación del docente. De igual forma, nosotros destacamos aquí la finalidad de la práctica reflexiva, que es en el cual nosotros comprendemos de forma crítica todas las situaciones en las que nosotros nos enfrentamos en el aula. Es decir, todas estas situaciones donde nosotros no conocemos mucha información de los alumnos o ninguna información, y donde nosotros podemos tomar decisiones a través de una reflexión crítica, donde después nosotros, como se nombró durante esta presentación, podremos justificar el por qué tomamos esas decisiones. De manera en que siempre vamos a tener, como por decirlo de cierta forma, un respaldo para poder justificarnos, valga la redundancia.
Es muy importante la práctica reflexiva o el pensamiento reflexivo porque nos hace personas ya más críticas y más, ¿cómo decirlo? Esa es la palabra, más críticas frente a un sistema o una ideología ética o moral que se nos está imponiendo y que nos da la capacidad a nosotros de poder saber si está bien, si está mal, qué podemos nosotros aportar a esa situación o qué podemos sacar. Así que esa fue nuestra presentación de hoy y hasta pronto. Agradecemos a todos los escuchantes de esta presentación y ojalá vernos en otro futuro relato. Gracias.